changing to heading 2-1. The surface. How deep are they? I designed the damn thing. Yeah, and Benthic Petroleum paid for it, so as long as they're holding... Bud? El USS Montana, un coloso submarino nuclear lanzamisiles, orgullo de la Armada de los Estados Unidos, surca las profundidades con una misión crucial. Pero de repente, un escalofriante encuentro cambia todo. Un objeto submarino no identificado, moviéndose a una velocidad imposible, irrumpe como un espectro en las aguas oscuras. Las turbulencias que desata son implacables, un torbellino que atrapa al Montana y lo arrastra con violencia contra una pared rocosa. El metal cruje, el agua invade sin piedad, y el submarino se hunde, herido de muerte, hasta descansar a 274 metros de profundidad, al borde del abismo insondable de la fosa de las Caimán, un vacío de 7.686 metros que parece susurrar secretos aterradores. En la superficie, los altos mandos de la Armada sienten el peso de la tragedia. Con el corazón en un puño, diseñan una operación de rescate desesperada. Reclutan el Deep Core, una plataforma de perforación submarina experimental, un titán tecnológico anclado a 518 metros bajo el nivel del mar. Un equipo de élite de comandos SEAL, entrenados para enfrentar lo imposible, es enviado a las entrañas del océano. Pero no están solos. La doctora Lindsay Brigman, la mente brillante detrás del Deep Core, insiste con una mezcla de determinación y temor en unirse a la misión. Su presencia agrega una capa de tensión, pues en la plataforma la espera Virgil Bud Brigman, su ex-esposo, supervisor de la instalación, con quien comparte un pasado lleno de heridas sin sanar. El descenso es un viaje al borde del abismo emocional y físico. Lindsay y los tres SEAL, liderados por el teniente Hiram Coffey, se hacinan en un batiscafo que los lleva hacia la oscuridad abisal. Pero algo va mal. Coffey, un hombre de acero, comienza a sentir los efectos traicioneros del síndrome neurológico por alta presión, SNAP. Sus manos tiemblan, su mente se nubla, pero su orgullo le impide confesarlo. Oculta su lucha interna, mientras el batiscafo se sumerge en un silencio opresivo, roto solo por el zumbido de la maquinaria y los latidos acelerados de sus corazones. Al llegar al Deep Core, la urgencia los envuelve. El equipo, una mezcla de comandos SEAL y los trabajadores de la plataforma liderados por Bud, se prepara para una misión que es tanto un acto de valentía como de desesperación. Equipados con trajes de inmersión, se lanzan hacia el pecio del Montana. Un gigante herido yace en la penumbra. La búsqueda es desgarradora. Los trabajadores, con el alma en vilo, solo encuentran los cuerpos sin vida de los marineros, atrapados en un destino cruel. Mientras tanto, los SEAL, con una frialdad calculada, recuperan los códigos de activación de los misiles nucleares, un recordatorio del poder mortal que aún yace en el submarino. En medio de la oscuridad opresiva del pecio, el miedo y el misterio se entrelazan. Jamer, uno de los hombres de Bud, es testigo de algo imposible, un fenómeno luminoso, como un espíritu danzando en las profundidades. El pánico lo consume, y en su desesperación choca contra una escotilla. El impacto altera la mezcla de oxígeno en su tanque, y su cuerpo se convulsiona en una danza macabra mientras sus compañeros lo observan, impotentes. Desde un sumergible cercano,
Lindsay también ve esa luz sobrenatural. Por un instante, el fenómeno se detiene junto a ella, como si la observara, antes de desvanecerse a una velocidad vertiginosa hacia la fosa de las Caimán. Su corazón late con una mezcla de asombro y terror. ¿Qué es esa presencia? ¿Un mensaje, una amenaza, o algo más allá de la comprensión humana? De regreso en el Deep Core, el aire está cargado de inquietud. Lindsay, con el corazón aún acelerado por lo que presenció, reúne al equipo y, con una voz que tiembla entre el asombro y el miedo, describe el fenómeno luminoso que danzó en las profundidades. Los 3 SEAL, endurecidos por años de entrenamiento, intercambian miradas de desconfianza. Con tono seco, sugieren que podría ser un arma secreta rusa, un artefacto militar diseñado para acechar en las sombras del océano. Pero en los ojos de Lindsay brilla una chispa de duda. Lo que vio no parecía de este mundo. El teniente Coffey, cuya mente ya lucha contra las garras del síndrome neurológico por alta presión, SNAP, recibe órdenes tajantes desde la superficie: regresar al pecio del Montana con sus hombres para recuperar una ojiva nuclear, un trofeo mortal de la Guerra Fría. Sin dudarlo, requisa el sumergible que debía usarse para desacoplar el Deep Core del Betic Explorer, el barco que los conecta al mundo exterior mediante una grúa. La decisión, fría y autoritaria, enciende una chispa de resentimiento en el equipo de la plataforma, pero no hay tiempo para discutir. Arriba, en la superficie, el océano ruge con furia. Una tormenta implacable azota la zona, y el Betic Explorer se tambalea bajo olas monstruosas. La grúa, que debería haber sido liberada, no resiste la embestida. Con un crujido ensordecedor, colapsa y se precipita al abismo, estrellándose a pocos metros del Deep Core. El impacto sacude la plataforma como un terremoto submarino, y el cable de la grúa, aún enganchado, arrastra la estación hacia la fosa de las Caimán. Los corazones se detienen mientras el Deep Core se desliza hacia el borde del precipicio. Por un milagro, la caída se detiene al chocar contra una formación rocosa, pero el daño está hecho, las paredes crujen, el agua irrumpe con violencia, y el pánico se apodera de todos. Tres trabajadores, atrapados en la inundación, luchan desesperadamente por sus vidas, pero el océano no perdona. Sus gritos se apagan bajo el agua, mientras otro es aplastado por un submarino que se desprende en el caos. Lindsay, con una mezcla de valentía y desesperación, se lanza a auxiliar a Mank, un SEAL herido, mientras Bud y su equipo pelean contra el tiempo para sellar las compuertas. Con un esfuerzo titánico, logran evitar que la estación se inunde por completo, pero la victoria es agridulce. El Deep Core está herido, aislado, y las comunicaciones con la superficie se han cortado. Están solos, al borde de un abismo que parece susurrar su condena. En medio de la crisis, el teniente Coffey, ahora al mando militar, se desmorona. El SNAP lo consume, transformando su autoridad en paranoia. Sus ojos brillan con una intensidad febril, y sus decisiones se vuelven erráticas, sembrando desconfianza entre el equipo. La estación, tambaleándose al borde de la fosa, se siente como una tumba suspendida en la oscuridad. Con el suministro de oxígeno al límite, Lindsay, movida por una determinación feroz, se enfunda un traje de buceo y se aventura fuera de la plataforma para recuperar tanques de reserva. En la penumbra del océano, sola con sus pensamientos y el peso de la misión, vuelve a verlo, ese fenómeno luminoso, etéreo, que parece observarla con una inteligencia imposible. Su corazón late con una mezcla de temor y fascinación, pero al regresar y contarlo, los demás la miran con escepticismo, como si el abismo hubiera nublado su juicio. Decidida a probar que no está loca, Lindsay equipa un robot submarino con una cámara, lista para capturar al intruso luminoso. Pero antes de que pueda enviarlo a la fosa de las Caimán, algo extraordinario sucede. La entidad regresa, irrumpiendo en el Deep Core por el acceso de los submarinos.
no es una luz cualquiera, adopta la forma de una columna de agua viva, un espectáculo hipnótico que recorre los pasillos de la estación como un espíritu curioso. Los trabajadores y los SEAL se congelan, atrapados entre el miedo y la maravilla, mientras la columna avanza hasta la zona habitada. Y entonces, lo imposible ocurre. La entidad, como si quisiera tender un puente entre mundos, toma la forma del rostro de Lindsay, luego del de Bud, en un intento conmovedor de comunicarse. Es un momento de conexión pura, un instante en que lo humano y lo desconocido se encuentran. La columna explora la estación con una gracia casi infantil, deteniéndose frente a la ojiva nuclear, como si comprendiera su poder destructivo. Pero Kofi, perdido en su delirio paranoico, actúa con violencia ciega. Cierra una compuerta con furia, cortando la columna en dos. El agua se derrama por el suelo, y el silencio que sigue es ensordecedor, cargado de preguntas sin respuesta y el eco de una oportunidad perdida. El caos reina en el Deep Core. El teniente Kofi, consumido por la paranoia del síndrome neurológico por alta presión, ha perdido todo rastro de cordura. Sus ojos, inyectados de un fervor desquiciado, ven amenazas donde no las hay. Convencido de que los civiles conspiran contra él, los arresta con mano de hierro, su voz temblando de rabia y miedo. Su plan es aterrador: atar la ojiva nuclear al robot submarino de Lindsay y enviarlo al corazón de la fosa de las Caimán para aniquilar lo que sea que acecha en las profundidades. Es un acto de desesperación, un grito de guerra contra lo desconocido. Encerrados por los SEAL, Lindsay, Bud y su equipo están atrapados, con el miedo y la impotencia royéndoles el alma. Pero la esperanza surge de la oscuridad. Yamer, el trabajador que había colapsado en el pecio del Montana, despierta milagrosamente de su coma. Con una fuerza nacida del instinto de supervivencia, los libera. No hay tiempo para palabras. Lindsay y Bud, con el corazón latiendo al unísono, se lanzan a un submarino y persiguen a Kofi, quien ya surca las profundidades en otro sumergible, llevando consigo el robot y la ojiva mortal. La persecución es una danza frenética en el abismo. Los submarinos se enfrentan en un duelo submarino, un torbellino de metal y furia. En un instante fatal, la nave de Kofi pierde el control y cae en la fosa de las Caimán. La presión implacable del océano la aplasta, y el sumergible implosiona en un estallido silencioso, tragado por la oscuridad. Pero la ojiva, liberada del robot, se hunde hacia las profundidades, una sentencia de muerte aún activa. El submarino de Bud y Lindsay, herido en la batalla, comienza a ceder ante el agua que se filtra sin piedad. Solo queda una máscara de oxígeno, y el tiempo se agota. En un acto de amor y sacrificio que corta el aliento, Lindsay toma una decisión desgarradora: se ahogará voluntariamente, entrando en hipotermia, confiando en que Bud, un nadador más fuerte, podrá llevarla de vuelta al Deep Core y salvarla. Con lágrimas en los ojos y una voz quebrada por la emoción, se declaran su amor, un juramento eterno en medio del frío abrazo del océano. Bud, con el corazón destrozado, duda, pero el peso de su promesa lo impulsa a actuar. Remolca el cuerpo inerte de Lindsay hacia la estación, cada brazada cargada de desesperación y esperanza. En el Deep Core, el equipo lucha contra el reloj. Con manos temblorosas y gritos de aliento, le practican reanimación a Lindsay. Cada compresión es una súplica, cada respiración un ruego al universo. Y entonces, un milagro: Lindsay regresa, tosiendo, viva, mientras Bud la abraza, con lágrimas de alivio surcando su rostro. Pero la amenaza no ha terminado. La ojiva sigue activa en el fondo de la fosa. Bud,
con una valentía que trasciende lo humano, se ofrece para descender y desactivarla. Equipado con un traje experimental de los SEAL que usa ventilación líquida, una tecnología que lo sumerge en un líquido respirable, como si volviera al útero del océano, se lanza al abismo. Llega hasta la ojiva, sus manos trabajando con precisión bajo una presión aplastante. Pero el oxígeno se agota, y el regreso se vuelve imposible. Bud, solo en la oscuridad, acepta su destino con una paz resignada. Entonces, un destello de esperanza ilumina el abismo. Una criatura luminosa, etérea y majestuosa, lo guía hacia una visión imposible, una ciudad submarina, un reino de luz y maravilla en el corazón de la fosa. Los seres, con una inteligencia que trasciende el entendimiento humano, crean una burbuja de aire para Bud. En un instante de conexión cósmica, le transmiten un mensaje de paz, una súplica para que la humanidad abandone su camino de autodestrucción. Es un encuentro que sacude el alma, un recordatorio de que no estamos solos en el universo. Mientras tanto, en la superficie, el mundo contiene el aliento. Gigantescas olas, de cientos de metros, emergen como espectros amenazantes cerca de las costas de todo el planeta. Pero, en un acto de clemencia, desaparecen sin causar daño. Es una advertencia, un mensaje de los extraterrestres para que la humanidad mire dentro de sí misma y elija un futuro diferente. Y entonces, el milagro final. La nave extraterrestre asciende desde las profundidades, llevando a Bud y elevando el Deep Core entero hacia la superficie. Contra toda lógica, nadie sufre los efectos de la descompresión, como si los seres de la fosa los protegieran con su tecnología imposible. La plataforma emerge bajo un cielo tormentoso, un símbolo de renacimiento. Bud y Lindsay, exhaustos pero vivos, corren el uno hacia el otro en la cubierta del Deep Core. Sus miradas se encuentran, cargadas de todo lo que han vivido, el miedo, el sacrificio, el amor. Se abrazan y se besan, un beso que sella su reencuentro y promete un nuevo comienzo, mientras el océano, testigo silencioso, murmura sus secretos al mundo.